¿Qué tal? Bienvenidos a su primer episodio del podcast inmobiliario. Este, pues sí, este es el primer episodio de un proyecto que decidí empezar hace relativamente poco. Va a ser un podcast dirigido a gente que quiera aprender de bienes raíces, debido a que pues he notado que es un tema popular en redes sociales, pero también he notado que ya una vez que entré y me empecé a informar al respecto y a dedicarme a esto, me enteré que no es un tema tan fácil como lo hacen ver en redes sociales. Entonces, en los siguientes episodios estaré invitando a gente experta en distintos ramos de las bienes raíces. El día de hoy tenemos de invitados a Ignacio Flores Lugo, que es el presidente de AMPI Aguascalientes. ¿Cómo estás? Gracias, Iñaki. Pues muy contento de estar aquí. La verdad es que em, pues es un gusto y una dicha que seamos como los primeros invitados, tanto Martín y yo, en esto y pues mucho éxito. Muchas gracias. Y también tenemos aquí a Martín Pérez, que es el enlace de AMPI Joven, aquí en Aguascalientes. ¿Cómo estás, Martín? Bienvenido. Muy bien, Iñaki, mira, pues aquí acompañándote a la iniciativa que, como bien decías hace rato, hace falta de comunicar cada vez más al público, cada vez se escuchan más los podcasts, cada vez se ven más videos, más entrevistas, y qué mejor manera que el sector inmobiliario se vaya adaptando y vaya informando un poquito más de lo que podemos hacer, de lo que hacemos en nuestro día a día y en algo tan ameno como un podcast, ¿no? Ojalá que todos disfruten y la pasemos bien. Pues bueno, me gustaría empezar, ya que el objeto de este podcast es, como le comentaba Ignacio ahorita antes de empezar a grabar, es que aquellos jóvenes que quieran empezar a dedicar a las bienes raíces puedan ver este episodio, y sirva para, pues, como una especie de guía, qué hacer, qué no hacer. Me gustaría empezar porque me contaras, Ignacio, un poco de qué es lo que es AMPI, y luego, Martín, complementar qué hace AMPI Jóvenes y por qué empezó esta iniciativa. Sí, bueno, AMPI es la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios. Esta asociación pues aglutina a los líderes del sector inmobiliario. Hoy tenemos más de 67 años de historia en Aguascalientes en dos etapas, 40 años. Yo estoy siendo el presidente de la sexta gestión de la segunda etapa. Y bueno, pues esta asociación eh, busca o tiene como objetivo la profesionalización del sector. Como cualquier otra actividad, la gente debe de tener ciertos conocimientos, ciertas bases, tener experiencia con la gente, pues que habla el mismo lenguaje, el mismo idioma. Y en AMPI, pues encontrás eso, la capacitación, encuentras el networking y encuentras eventos. Entonces, vaya, tiene diferentes finalidades, pero principalmente es la profesionalización del sector. Ok. ¿Y cómo están enfocando, por esto, dirigido por Martín, la profesionalización del sector en el ámbito ya de los jóvenes, que cada vez vemos un poco más, que son más jóvenes, que empiezan a, pues a dedicarse a esto? Y pues cuál es la función de AMPI Joven. Bueno, pues principalmente AMPI Joven surge a una necesidad momentánea en la que pues empezaron a ver cada vez más jóvenes interesados en el sector inmobiliario. Como tú bien has visto en Instagram, Facebook, Twitter también, LinkedIn, se empezó a ver más un sector joven, ¿sí? Interesado en este negocio, que básicamente pues tiene aparición en diferentes disciplinas, ¿no? Va desde la intervención en un desarrollo, va desde la simple comercialización de bienes inmuebles, pero dentro de ello entra esta parte de la intermediación, de la asesoría, de poder involucrarse más en un diálogo de venta, por ejemplo, ¿no? Actualmente, por ejemplo, pues las ventas representan mucho también en el sector joven, porque día con día nos estamos vendiendo más. Buscamos más ser el empresario, el emprendedor que busca crecer, que ya no es como antes, ¿no? Que yo veía que
mis papás me decían, a ver, mijo, pues estúdiale mucho y después va a trabajar en una empresa y va a salir adelante. La verdad es que eso se ha desarrollado, ha sido muy interesante. La forma en la que después los jóvenes decían, ¿sabes qué? Pues me interesa aventarme yo un negocio, ¿no? Por ejemplo, soy ingeniero civil, ¿sí? Y al principio era, voy a trabajar en una constructora. Pero recuerdo que ya casi egresando de la carrera, dije, bueno, y pues ¿por qué no empiezo yo mi propia constructora? Empiezo a hacer algunas remodelaciones. ¿Qué necesito para eso? Entonces, la mentalidad que así tenía en ese momento, estoy hablando hace ya casi 5 años, es la misma que muchos empezaron a replicar. Ya cada vez veías menos al chavo que decía, yo estoy buscando quedar en esta empresa, sino ya cada vez, a veces hasta por competencia decían, pues yo tengo esta empresa que se especializa en esta parte de la construcción. Mm. Y de la misma manera, así como metía la parte de la construcción, llegué a bienes raíces. Y fue donde descubrí como la magia de esto, ¿no? Cómo es que vendes un proyecto, cómo es que haces que una familia se enamore de un patrimonio y lo compre, ¿no? O sea, y ya entra un diálogo de venta, entra pues bastantes aspectos muy, muy padres. Entonces, a causa de esto, los jóvenes empiezan a organizarse más, la asociación ve la necesidad de crear grupos de jóvenes que estén enfocados y que se profesionalicen más. Porque dentro del sector, desgraciadamente es algo que pues lo hemos platicado mucho aquí Nacho y yo ante incluso diferentes autoridades o comunicación, que hay mucha informalidad en el medio. Entonces, lo que buscamos es que si hay jóvenes que están interesados en entrarle a este negocio, que es muy redituable, es muy bueno, pero necesita compromiso, como todo. A final de cuentas, entramos a una empresa y independientemente trabajemos para alguien o seamos emprendedores, tiene que haber un compromiso. Y en base a eso, ganas. Entonces, pues se busca que estos chavos que cada vez están más interesados tengan estas disciplinas bien, bien aterrizadas, de que sea un chavito de antes de los 30 años, entre 20 y 25 años, y pueda tener ese diálogo profesional, que puedan confiar las familias en ellos respecto a su patrimonio, ¿verdad? Entonces, pues estamos organizados en toda la República, somos varias secciones, las cuales estamos muy comprometidos con este proyecto de la asociación y pues participando cada vez más. Hay un llamado del presidente Ignacio a nivel nacional de involucrarnos más en el sector inmobiliario y que como jóvenes formemos también jóvenes y cada vez pues tener esa mejor respuesta, ¿no? Entonces, pues va muy bien, llevamos 6 meses activos, realmente ha habido buenas alianzas, ha habido buenos acercamientos, buena respuesta y pues cada vez se vienen más cosas, ¿no? Entonces, todos los jóvenes que estén interesados en este negocio, que yo sé que desde la universidad ya lo están buscando, hay lugares donde puedan llegar y aprender mejor de esto. Exactamente, quería comentar que pues sí, pues yo formo parte de tu equipo con Ampi Joven, Claro, amigo. y pues sí es algo que me ha echado muchísimo la mano porque pues sí, no sé el caso de otros estados, pero por lo menos en Aguascalientes, sí, en cuanto entré me di cuenta que es un negocio de gente mayor, Ujú, claro. entonces, pues, al yo unirme a este equipo, que aunque trabajamos en distintas inmobiliarias o así, pues realmente en bienes raíces para los chavos que entren, se van a dar cuenta que tu competencia es tu mejor aliado. Entre todos se ayudan, se echan la mano, y pues ahora en este sector de Ampi Joven, pues también es un aliviane, ir a un evento y pues llegar y, pues bueno, Hay jóvenes, sí. me Hay voy a gente tener que, interesada. exacto. Este, también les quería preguntar desde su perspectiva, ¿a qué le atribuyen que cada vez más jóvenes se empiecen a dedicar a esto? Yo, este, creo que es por lo mismo que les comentaba, creo que las redes sociales tienen que ver mucho. Lastimosamente, pues mucha de esa información que los lleva a, quererse dedicar a esto, pues es errónea, como de compra 4 departamentos, renta 3. Creo que pues son algunos mitos de bienes raíces que pues pueden resultar llamativos si lo viste en un TikTok. ¿Ustedes a qué, además de eso, a qué le atribuyen que los jóvenes se están uniendo y cuál es el impacto que están generando?
Pues bueno, básicamente yo pienso a que, pues, como bien dices, en redes sociales lo hacen ver de alguna manera fácil y digamos que de 10 chavos que le entran para querer ser parte, eh, se queden dos, tres máximo, que saben cuál es el compromiso de ser un asesor inmobiliario, un profesional inmobiliario y siguen adelante. Entonces de ahí empiezan a hacer su carrera. Yo lo que le digo a veces a los muchachos es, la mayoría de la gente que tiene años en el sector inmobiliario no empezaron a su edad, empezaron más tarde. A veces, como bien dice aquí el Prezi, empezaron porque cayeron de rebote en ese negocio. Fue algo que les pasó en su momento, que te aseguro que antes de los 30 no pensaban en eso, por lo mismo la cultura por la que estamos pasando, ¿no? Y ¿A qué te platicando. refieres de rebote? O sea, que se dedicaban a otra cosa Exacto. Sí, que y estaban haciendo otra cosa, no sé, tal vez estaban en una constructora o estaban en algún despacho contable, estaban trabajando tal vez para una empresa internacional en la que pues posiblemente pasaron dos cosas. Una es se aburrieron de estar en ese lugar y buscaron otra opción, otro negocio. Y la otra es, pues se acabó la chamba, ¿no? O sea, se acabó el trabajo aquí, ya no hay más, pero de alguna manera llega a ellos el hecho de poder ser intermediarios, ser profesionales inmobiliarios y ganar como ganan los profesionales inmobiliarios, ¿no? Entonces, de ahí surge eh, pues bueno, este camino de rebote de muchos asesores que ahorita llevan años en el mercado. Aquí actualmente los jóvenes, lo padre es que ya muchos están viéndolo, no es como rebote, o sea, ya lo están viendo en redes y ven de qué se trata. Y ya una vez que están dentro, ven la responsabilidad que implica, ¿no? mm, Pero dentro de todo hay cada vez más, y tú lo has visto, hay cada vez más jóvenes más comprometidos con el sector, ¿verdad? Sí, efectivamente, o sea, lo que yo considero es que, como decía Martín, en el pasado difícilmente a alguien tú le preguntabas y le decías, oye, ¿a qué te quieres dedicar? Y no decía, quiero ser agente de bienes raíces, Ujú. ¿no? Se dedicaba a muchas cosas y pasó como en los seguros. Mucha gente que se queda sin empleo o que buscaba un ingreso relativamente rápido, pues iba a los seguros. Los seguros llegó un momento en el que te tenías que certificar para poder ser un agente y pasó, la gente que no podía certificarse se vino a los bienes raíces porque en muchos estados pues no hay una certificación. Hoy en día el tema de bienes raíces, que yo creo que es uno de los principales indicadores o uno de los principales motivos, pues es el tema de la aspiración y de Ujú. una mala información que tú también comentaste en un principio, que es, piensan que son ingresos rápidos, piensan que son sencillos los trámites y definitivamente no. Este sector o esta actividad, esta profesión, incluso tiene eh, a bien hacerse multidisciplinaria. O sea, hoy tienes que conocer por lo menos 11 áreas o 11 materias para poder dar un buen asesoramiento. ¿cuáles dirías que son las más importantes? Bueno, primero, pues la sensibilidad y la sensibilidad humana que la gente está poniendo en tus manos el tema de un patrimonio, ¿no? Y ya las partes técnicas, pues la parte de finanzas, la parte de... ¿Por qué la parte de finanzas? A mí me llama muchísimo la atención algo que todo el mundo dice, es que vamos por inversionistas. O sea, no tienes idea de cómo piensa un inversionista, ni Sí, ya sé. siquiera sabes qué es lo que quiere un inversionista. ¿Y sabes por qué no? Porque primero ni siquiera tú lo eres, entonces no puedes entender su idioma, su código. Segundo, porque no entiendes los números. Mm, ¿No? Entonces, esa es una situación, y es una situación que viene, ya está revolucionándose. La gente hoy cada vez más entiende los números, entiende lo que es un profit, entiende lo que es un punto de retorno, entiende lo que es todo este tipo de situaciones, Un ¿no? cap rate, Un cap rate, sí. que es la tasa de retorno, ¿no? ujú. Entonces, esa es una. La otra, definitivamente, el tema de la comercialización. O sea, a pesar de que es una actividad netamente de intermediación donde existen ventas, la verdad es que la gente no sabe vender. O sea, la gente no sabe vender porque a veces ni siquiera sabe lo que es y entonces tampoco puede transmitirle eso a la gente. Entonces, el tema de la comercialización, el tema de las finanzas, el tema jurídico, eso es determinante. O sea, el poder comprender lo que estabas diciendo, lo que está diciendo un convenio, un contrato, eso es importantísimo. El entender también parte del lenguaje que tiene algún notario, algún asesor legal
Eso es importantísimo. Entonces, yo creo que esas tres áreas son determinantes. Y de ahí, pues parten, te digo, otras ocho más. Ok. Para mí. Sí, 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 totalmente. Pues sí, como bien mencionan, yo creo que muchas veces los jóvenes entramos, me incluyo, con muchas expectativas, porque pues sí, pues pon tú, te dicen una casa de 3 millones y se cobra 5% de comisión usualmente, pues ahí en las Mm, cuentas y dices, Ya te viste de ya vacaciones la con el casa se vende carrazo. sola, ya me vi, yo nomás tengo que llevar al cliente, Sí. pero pues la verdad es que, también quiero entrar un poco en los obstáculos con los que se han topado, nos hemos topado, yo en un inicio, pues también por este discurso que emprende y tú puedes y pues la verdad es que me lo creí. En un inicio yo, bueno, yo llevo ya, casi 3 años en un despacho jurídico que se dedica a esta parte inmobiliaria. Ujú. Entonces, pues yo ya me las daba de que pues ya sé lo básico, yo me aviento solo, de asesor inmobiliario. No en la parte legal de llevar juicios, obviamente me necesito graduar de derecho para eso, pero pues yo creía, lo veía fácil, la situación de ser un intermediario, este, y pues ya haciéndolo me di cuenta que uno es, no estoy tan de acuerdo con eso, pero es mal visto ser independiente, al menos en Aguascalientes. Y esto se debe a que, pues, muchas veces por la falta de profesionalización, ellos, los independientes, no tienen respaldo de, número uno, una inmobiliaria, y Sí, una oficina, sí, todo, número claro. dos, AMPI. Entonces yo me di cuenta y tratando pues las primeras propiedades que me cayeron fue que mi tía, que el papá de un amigo, cuestiones así. Ujú. Y sí lidié con otros asesores y ahí me di cuenta, dije, ¿sabes qué? Me falta, o sea, lo técnico lo podré saber, pero me faltan muchísima experiencia para poder yo aventarme, porque finalmente, la gente está poniendo su patrimonio en tus manos y aquí viene el primer obstáculo, eres joven. Entonces la gente dice, Ujú. pues este chamaco que va a saber, porque voy a poner mi patrimonio en sus manos. Este, y pues sí, yo me he topado con ese primer obstáculo. Quiero ver su experiencia y con qué otros obstáculos consideran que se topan los jóvenes a menudo en este En este ramo. ambiente, Exacto. pues aquí estamos sentados puro joven. Ya no Ignacio, tanto. ya no tanto ahora, pero Por muchos años fui el más, de los más jóvenes, si no el más joven en el sector y no, ya no. ya no. Ya. Pero actualmente Nacho, pues es el presidente, según yo, es el presidente joven, es el presidente más joven a nivel nacional de la asociación, El ¿sí? segundo ya. Es el segundo, ya salió uno más joven que Más Nacho. joven. Y, y pues bueno, de ahí parte, siendo la asociación también un lugar donde la mayoría de los asociados son gente mayor, pues de pronto llegue alguien con nuevas ideas, con nuevas iniciativas y de pronto verlo y que llegue hasta ciertos grados también en cuanto a un liderazgo, una jerarquía, pues es ir contracorriente. A mí también me llegó a tocar varias veces. Yo empecé hace aproximadamente 5 años en este negocio, que dije, ¿sabes qué? Me voy a dedicar al tema de ventas. Me gusta mucho el lenguaje de las ventas, ¿sabes? Yo creo que parte mucho el convencimiento, el analizar al cliente, en ver lo que realmente necesita y de ahí ofrecerle lo que es, ¿sabes? Y de ahí, pues, una labor de convencimiento. Es un diálogo social, es mm, pues compartes, tanto él te comparte necesidades como tú le compartes, es algo bastante interesante. Entonces, al momento de yo buscar en los grupos de, oye, busco una casa de tanto valor, para mostrar. Y ya me decían, sí, está bien, te la mando. Me la mandaban, la revisaba y le decía, bueno, pues quiero una cita. Y pues buscábamos la cita, llegábamos al lugar y lo primero que me tocaba era llegar y llegaba una señora en un carrazo, preferentemente, porque pues, eran casas caras que buscaba captar, y me veía y me decía, bueno, tú, o sea, te escuchabas grande, ¿verdad? Pero ¿cuántos años tienes, mijo? Y Ujú. yo, pues tengo 22 años, 23 años. Y me dice, pero, o sea, ¿estás afiliado a alguna asociación? ¿Cuánto tiempo llevas haciendo esto? ¿O te mandó tu papá? ¿Tu papá es el asesor inmobiliario? Y le dije, no, no, no.
yo estoy empezando mi empresa de bienes raíces y pues tengo al cliente que quiere comprar la casa que tienes, ¿no? Y ahí es donde esas palabras de tengo al cliente que quiere comprar la casa que me estás mandando, o sea, tenga la edad que tenga, el cliente ahí está, ¿no? Y era cuando agarraban como esa idea de, bueno, pues está chavo, pero pues realmente me trae negocio. Ujú. Y de ahí era nadar contra corriente. Después de ahí, ok, ya, convences, pero ahora viene el proceso de venta. El proceso de venta que es documentos, que es bla, 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 el responder a tiempo y en forma, ¿no? Y ¿sabes qué? Pues queremos entrar a una sesión a una reunión de negociación. ¿Cómo te pones por parte, no? Y pues a veces me respaldaba mucho cuando lo cerraba con otras inmobiliarias, pues me respaldaba con ellos. Y Ujú. ahí es donde empezaba a absorber conocimiento. ¿Cómo es que lo negocian? ¿Cómo es que llegan a un acuerdo? ¿No? Y de ahí en adelante, pues tú buscar hacerlo, ¿no? O sea, de nada me iba a servir estudiar 10,000 libros de negociación para no practicarlo realmente, ¿no? Exacto. Está como el dicho, ¿no? O sea, están los que estudian las raíces de los árboles y están los que recogen los frutos. Si me la pasaba estudiando, no iba a llegar a nada. Entonces, la práctica fue la que muchos en el sector, con esta resiliencia, pues fuimos avanzando y ahora pues nos ha convertido en lo que somos, ¿no? O sea, actualmente en mi inmobiliaria somos 4 socios, estamos a cargo de un equipo grande que la verdad es que estamos pues bastante contentos como el proceso por el que hemos pasado, que incluso ya no solamente nos dicen, ay, mijo, véndame esta casita, no, ya nos tocan la puerta desarrolladores y nos dicen, a ver, vimos que hicieron esto, a ver, ahora quiero que se apliquen y véndanme todo este desarrollo, que actualmente estamos en eso, ¿no? Entonces híjole, responde a eso porque tú lo buscaste, ¿no? O sea, era una iniciativa que Ujú. teníamos los 4. Vamos a buscar que nos encuentre un desarrollador y nos diga, quiero que me vendan esto, porque va a ser un ingreso directo. O sea, Mm. venda quien venda, van a ganar. Se escucha bonito. Pero ¿qué pasó? Ahorita que tenemos esas responsabilidades decimos, ay, caray, pues hay que sacarla adelante, ¿no? O sea, hay que responder. Entonces es Oye, parte de... que es muy humilde porque él y su empresa tienen el récord de en una noche vender casi 31 locales comerciales. Sí, 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 la mitad de la plaza O sea, prácticamente. no es... Sí, pues fue parte, o sea, fue un trabajo exhaustivo en el que aprendimos una forma de hacerlo y dijimos, pues réplica, ¿no? O sea, vamos a volverlo a hacer, vamos a organizarnos. Por ahí mi socio, que es el que lleva más tiempo en el sector, que luego ojalá tenga la oportunidad de poder participar aquí contigo, que Con también hay gusto. mucho conocimiento con él, Bienvenido. pues vio, analizó diferentes formas de venta, nosotros nos jalamos al barco con él y de ahí pues el resultado, ¿no? O sea, fue planearlo previamente, organizarlo, de hecho ya lo habíamos platicado a detalle, cómo es que se dio esta venta, cómo es que prevendes en Aguascalientes, ¿no? O sea, no en Ciudad de México, no en Guadalajara, ¿cómo prevendes en Aguascalientes? Es complicado porque estás vendiendo en papel, tú estás Exacto. vendiendo una idea, estás vendiendo un proyecto que se va a realizar. Y pues de ahí tienes que filtrar. Tú como profesional inmobiliario tienes que ver que el desarrollador sea alguien serio, sea alguien que va a cumplir con el trabajo y que legalmente pueda estar amarrado en todo sentido. Conocer los contratos, como dice Nacho, es parte fundamental porque ¿qué le vendes al cliente? O sea, le vendes seguridad y le vendes oportunidad. Entonces, la oportunidad, pues si le puedes decir que el cap rate, le puedes decir que una plaza comercial, el local te va a dar el 8 o hasta el 9 cuando compras en preventa, pero cuando tú hablas de eso, ya tienes que entenderlo previamente. Entonces, la gente te lo va a decir y te va a preguntar. Y si no lo sabes contestar, estás sentado con un desarrollador, con un inversionista, perdón, y quiere comprarte 5 locales y le tienes que explicar el por qué esos 5 locales le van a generar mucha ganancia o por qué no es tan necesario que compre esos 5 locales ahí, ¿sabes? Cuando existe ese punto de opinión, ahí es donde ya das ese salto, ¿sabes? Pero eso lo aprendimos en calle, o sea, totalmente. Se aprende en calle, se aprende con asesores que ya se han sentado con inversionistas y sabemos qué decir y qué no decir. O sea, también sabemos que hay cosas que de plano es muy complicado, pues son cosas que dañen tal vez la negociación y decimos, ¿sabes qué? Esto no lo decimos, pero esto sí. Entonces, todas estas habilidades, hay una escuela que buscamos formar, porque sí que le batallen igual, como, pues no es tan padre, ¿sabes? Porque lo bueno sería más bien crear estos modelos de negocio que sabemos que funcionan y poder compartirlo con las nuevas generaciones.
Sí, o sea, en este caso tú que eres más joven que yo, eh, que físicamente te ves de mi edad, no, o sea, Ah, me molaste. ya te amolé. No, pues es parte, te había dicho que das mucha presencia, por ejemplo, con un cliente. Entonces, eso es otra cosa bien importante, que es parte de un branding personal, Ujú, ¿no? Pero la realidad es que las cosas que yo ya aprendí, y así somos, por ejemplo, en mi empresa, las vamos a proyectar a la gente que está trabajando con nosotros, ¿no? claro. La idea es que sepan cómo hacerlo y que lo lleven de la mano con nosotros, ¿no? Entonces, yo creo que sí es bastante interesante cómo es que nos vamos involucrando cada vez más en este negocio. O sea, de verdad te puedes hacer rico en bienes raíces. Se los digo, o sea, te puedes hacer rico si quieres, pero depende Trabajando bien. mucho, trabajando bien, haciendo, teniendo compromiso y pues principalmente es como todo trabajo, hay que meterle ganas, ¿no? Que incluso pueda tener un diferenciador, que si trabajas como trabajaras para una empresa, pero aquí le metes esas mismas ganas, muy probablemente los frutos te vengan mayores porque lo estás trabajando tú. Entonces es parte de las ventajas de ser emprendedor, ser empresario, porque pues tú vas midiéndote, ¿no? Entonces está bastante, bastante bueno. Fíjate que es bien interesante escuchar a Martín porque tú nos pediste hablar de los obstáculos y a mí me da gusto escuchar que los obstáculos que él tiene por lo menos ya no son los que yo tuve. Evidentemente, Mm, tú van a tener diferentes obstáculos, pero por lo menos ya no los que yo tuve. Y eso significa que hemos un avanzado, por lo avance. menos que hemos roto estas situaciones. Mira, yo te voy a platicar. Yo llegué a los 25, 26 años a Aguascalientes. Soy de la Ciudad de México y el primer obstáculo es que yo iba sobre el tema de eres de fuera. Mm, La realidad es que Aguascalientes, hoy por hoy, yo estoy encantado de vivir aquí. Si por mí fuera, me traería toda mi familia a vivir aquí. Pero Aguascalientes es un estado altamente conservador, y que también, y tradicional. tradicional, y que yo creo que de todos los estados, y fíjate que sí he viajado bastante y conozco mucha gente, es el estado de este tipo pues más arraigado, ¿no? Ujú, Entonces, cuando viene una persona de fuera es como de, el primer tema es la credibilidad y la confianza, ¿no? Que Martín también la comentó, pero va hacia otro punto. Entonces, híjole, pues es un tema. Otro, yo pues empiezo como director, como un representante de una financiera en el centro del país. Y entonces, cuando yo llegaba y platicaba con los inmobiliarios, pues ellos me decían, ¿sabes qué? Yo me dedico a vender, tú dedícate al tema de los números. Entonces era de que tú te dedicas a una cosa y tú a otra, y entonces en el momento en el que nos necesitemos, en ese momento compaginamos. Hoy la realidad y lo que te platicaba hace rato es que ya una persona, por ejemplo, como ustedes, deben de tener un conocimiento más amplio. En ese tiempo, pues me enfrento a ese reto de que la gente no quería. Y una de mm. las cosas que aquí, pues bueno, la verdad es que voy a tratar de ser lo más claro y real posible, aunque pise algunos callos, es que, por ejemplo, No Martín pasa tiene nada. una preparación académica, o sea, él es un arquitecto. Tú también Ingeniero, terminas, ingeniero. ingeniero, perdón, ingeniero civil. O sea, todo bien, no pasa nada, pero soy ingeniero. Bueno, también soy ingeniero. Y tengo una maestría, tengo una especialidad, y tengo varios diplomados. Estamos a punto de empezar un diplomado con 9 líderes más de Aguascalientes Mm, que nos van a hacer únicamente ese paquete para nosotros, para tener maestros y mentores de otros estados, incluso viendo si hay de otros países, órale. justamente para formar. Entonces, cuando tú tienes una cierta mentalidad, una cierta preparación y tú sales de la caja, sales de tu estado, sales de tu zona de confort, entonces encuentras otro tipo de cosas que a la postre se vuelve un conocimiento holístico. ¿Y qué sucede? Cuando tú vas con ciertas personas, no voy a decir nombres, y tú quieres o platicar una idea, exponer un proyecto, o simplemente tratar de romper un paradigma que no es nada fácil, como el tema de la tecnología, olvídate. Entonces, por ejemplo, ahora que veo a Martín y escucho, yo creo que es más fácil el diálogo entre Martín y yo, entre tú, Iñaki y yo. Bueno, definitivamente Alejandra, o sea, hay gente que sí es un poco más abierta. Entonces también date cuenta de cómo ha evolucionado esta situación y ya la gente que se ha abierto a nuevas cosas es la que sigue vigente, la que no incluso se ha ido retirando. Y te voy a contar una simple y sencilla cosa. Justamente a mí me toca
hoy existe una ley inmobiliaria que se ha buscado desde 1988, en 2016 se hace en Aguascalientes, y a mí me toca la parte de hacer, de hacer observaciones al reglamento. Mucha gente dice, es que tú hiciste el reglamento en función a lo que tú querías y a lo que tú viviste, ¿no? La de los agentes La de inmobiliarios. agentes inmobiliarios, porque el que decidió que fueran 11 áreas de conocimiento fui yo. Mm, El que propuso esas 11 áreas fui yo. Entonces, ¿por qué las propuse? Justamente porque cuando yo veía a la gente que se dedica a este sector y daba una asesoría, o sea, me tocó ir a acompañar a gente o simplemente estar en ese momento, había momentos en el que el cliente le preguntaba, oye, ¿y aquí qué va a haber? Oye, ¿aquí qué se va a desarrollar? Oye, ¿en cuánto tiempo? Etc, etc. Muchas preguntas así que el cliente pues, en ese momento tenía duda y no sabían simple y sencillamente el tema del desarrollo urbano. mm. O sea, ¿hacia dónde está creciendo la ciudad? Por ejemplo, ahorita. Yo te apuesto que, y es a lo que voy al punto de que no, a veces no estudiamos, y ese es un obstáculo muy grande, es cuánta gente hoy del sector inmobiliario conoce el proyecto 2040, Exacto. 2045. Claro. O sea, entonces, desde ahí partimos. Entonces, cuando no tienen ese nivel de conocimiento, cuando no tienen nivel de conocimiento jurídico, financiero, pues es más difícil, ¿no? Entablar una conversación de un índole de relaciones institucionales comerciales. Entonces, esos son los obstáculos que por lo menos yo me enfrenté, ¿no? Y hoy me da mucho gusto que ustedes por lo menos ya no tengan ese tipo de obstáculos, ¿no? Cada vez se va reduciendo más y eso es muy bueno. Pues hemos avanzado, la verdad es que... Ah, y otro, el tema de la edad. Mm. Cuando yo digo a los cuatro vientos que me gustaría ser presidente, olvídate. O sea, era Sí, de me no, intriga qué tanta resistencia encontraste. Uno, muchísima. al no ser de aquí, y coincido contigo, soy de aquí, es un estadio muy tradicional. O sea, qué tanta resistencia encontraste uno al ser de fuera y otro al ser joven, intentando ser presidente, porque pues ese cargo aquí le ha pertenecido a gente que ya lleva mucho más tiempo en el ramo. Sí, pues prácticamente todos los presidentes estaban arriba de los 47 años. Imagínate, yo llego a ser presidente a los 32, Ujú. pero gano a los 30, o sea, 29, 30. Y pues muchísima resistencia porque primero, como tú lo dices, no ser de aquí. Segundo, yo dedicarme más al tema de las finanzas. Y entonces era de que, ¿cómo vas a ser presidente de una asociación donde hay comercializadores, promotores de vivienda y tú ni siquiera te dedicas a esa parte? Pero el tema es que una asociación no debe de verse como tal, como una empresa, pero sí debe de tener el presidente o el encargado, quien está al frente de la asociación, un conocimiento de cómo puede llevar una empresa y justamente Ujú. ahí puedes ver los resultados. Una asociación que tiene malos resultados Ujú. también es porque la persona que estuvo enfrente seguramente así tiene los resultados de su empresa. Porque es Así que es. al final de cuentas así se debe de trabajar. O sea, debes de tener un organigrama, debe de tener funciones muy, muy claras y al final de cuentas la asociación pues, se mantiene de recursos y que son pues, recursos Claro. económicos. Y entonces esos recursos pues salen de capacitaciones, salen de eventos, de foros y bueno, entonces, en concreto, pues muchísima resistencia. Pero mira, la verdad es que después Pero de, aquí estamos, mira. pues sí, Sobrevivimos. tuve que hacer campaña, mira, de hecho, o sea, yo hice proselitismo. En ese tiempo no estaba penado, ahorita sí. Pero yo empiezo mi campaña en febrero. La mayoría de la gente lo empieza un mes antes. O sea, normalmente las elecciones son en octubre, empiezan en septiembre y yo empecé desde febrero. Ok. Entonces, eso me dio mucho apoyo. Y fíjate que aunque fue muy complicado, pues ganamos con 9 de cada 10 votos. Ha sido la elección con más votos ha habido, más participación ha habido y con más votos hacia un candidato. Y la verdad, pues que estamos contentos. Ok, también otro de los temas, ser joven no es siempre desventajas, también creo Ah, que no. poseemos varias ventajas, entre ellas es más adaptabilidad al uso de tecnologías, este, está muy interesante en este ámbito, estaba leyendo algo de blockchain, de inteligencia artificial, ¿qué tecnologías empiezan a ver ustedes en el ramo, y cuáles creen que pudieran ser, pues ahora sí que un rompeaguas Un en rompe. este Sí, ámbito? sí, sí. Pues, yo creo que principalmente es que ya todo se está manejando por medio de redes sociales, de ahí es una adaptabilidad a ello. Y la otra, pues son las aplicaciones, son los software de apoyo, que cada vez te generan más alcance, ¿no? Antes, pues era más complicado el hecho de darte a conocer en redes sociales, incluso, pues la gente publicaba sus propiedades en el periódico.
Entonces, ahorita se está viendo mucho el tema de, pues sí, blockchain, PropTech, se está viendo mucho acerca de plataformas en las que tú metes tu propiedad y se replica en muchas otras partes, aplicaciones que tienen que ver con puras exclusivas en donde tú vendes y pues de una manera más segura, ¿no? Entonces, esto es algo de lo que yo creo que pudiéramos platicar más a fondo en las siguientes, en la que pues la gente pueda entender cómo es que podemos mover bienes raíces por medio de estas plataformas que nos ayudan cada vez más a cerrar, más efectivo, ¿no? Pues sí, como dices, se nos acabó el tiempo, lastimosamente. Hoy hablamos un poco sobre los problemas, obstáculos y cómo empezar en el sector inmobiliario siendo joven. Claro. Nos quedamos pendientes con las nuevas tendencias, nuevas tecnologías. Sí, Ojalá sí, que sí, para que pudieras se venir queden a picados, porque tenemos que platicar de cómo Puta. es que pueden hacer like, negocio. like para parte 2. Ya sé, like para parte 2. Y pues nada, tenemos que cerrar aquí el día de hoy y pues muchas gracias por venir. aquí. Esperemos saber cómo avanza este proyecto. Muchas gracias. Te va a ir muy bien, vas a ver que sí. Mucho Mucha gente va a éxito. poder venir acá a platicar más al respecto. Y se Perfecto. van a dar cuenta que no está tan sencillo y que te hay No, mucha exacto. tela de dónde cortar. Así es. Ok, pues bueno, gracias por escuchar este episodio. Suscríbanse, denle like y compartan. Perfecto. Nos vemos, que está muy bien, amigo. Gracias. Gracias.